La cuestión del artículo 155, no se puede decir, no puedo estar de acuerdo, que se ha criminalizado. ¿Qué tendrá que ver un mecanismo de garantía constitucional como es el artículo 155 con una cuestión de tipos penales? Es decir, una cuestión es aplicar un mecanismo, por cierto, aplicado por el Gobierno con el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, una aplicación absolutamente timorata, light y que no ha logrado el control real de la situación. Creo que en este mismo programa lo dije, no se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa que sigue adoctrinando en el odio. Sí, en el odio. De verdad, pero si en el odio permanente. Pero si es la segunda vez que le invitamos, señor Ortega Smith. Por eso vengo y lo digo por segunda vez, adoctrinando en el odio. Y en tercer lugar, además, la cuestión de las escuelas donde se pasea a los niños de 8 años y se les hace hablar de presos políticos. Y se llena todo de los repugnantes lacitos amarillos que lo que quieren decir es que hay presos políticos en una democracia de presos políticos. Pero permítame una cosa. ¿Cuántas escuelas ha visitado usted? Pues muchas. Y además he visto algunos vídeos que de verdad me han hecho llorar al ver cómo se está utilizando a los niños. Pero fíjese, bueno, el otro día, bueno, usted lo sabe, hay profesores que están imputados por la Fiscalía, por haber señalado a hijos de guardias civiles como si fueran hijos de judíos. Pero no cheque nunca. Pero fíjese... Que le oigo muy bien, no me hace la voz, por favor. Me indigna la situación. Ya lo veo, ya. Es decir, ver hijos de guardias civiles señalados delante de sus alumnos, diciéndole, usted es un hijo de guardia civil como si fueran hijos de judíos, eso a mí me horroriza. No, es que fue así. Fue así, y hay abierta diligencia. Si alguno no lo sabe, pues en vez de reírse lo que tiene que hacer es buscar los vídeos. Pero me gustaría decirle a Elpidio una cuestión que ha dicho sobre el estatuto. Que no hi ha vídeos sobre el estatuto. Sí, permítame, el estatuto. Ha dicho Elpidio, y tiene razón, dice, el estatuto está sometido a la Constitución, cierto, pero por eso está por debajo de la Constitución. No se puede vulnerar con un estatuto la Constitución. Y además añadimos algo más, la Constitución... Artículo 2, que conoce perfectamente, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación es previa a la Constitución. La Constitución es una norma jurídica que regula el Estado. Y de ahí emanan todos los poderes del Estado. Por cierto, emanan los poderes también del presidente de la Generalitat. Depende su legitimidad precisamente de la Constitución. Y por último, para terminar, no estamos hablando de una entelequia política. Estamos hablando, cuando decimos que hay una querella, que es el motivo de este debate, cuando hablamos de una querella por delitos de odio, es que tenemos que ver frases como los españoles son ladrones, fascistas, repulsivos y patéticos. Esto no es teoría política, esto es la realidad del odio más lacerante. Los españoles solo saben expoliar. Por cierto, esa frase la dijo Adolf Hitler también, respecto a los judíos. Respecto a los judíos. Fuera broma, señores, si seguimos aquí, dice el molto honorable xenófobo, seguimos aquí, algunos años más, correremos el riesgo de acabar locos, como los mismos españoles. Esto no me lo he inventado yo. Son frases. Una mica de respecte sí que li ha de demanar pel president. No, es que a mí no me produce ningún respeto quien me está insultando a mí y a todos los españoles. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. Senyor Ortega, i quan Jiménez Los Santos diu que caldria... Perdoni, deixi'm parlar a mi, sisplau. Quan Jiménez Los Santos diu que caldria bombardejar Barcelona... No, però li demano, tampoc és el senyor Torra. Lo trae usted a este programa y se lo pregunta. Yo le digo lo que ha dicho nuestro querellado Quim Torra. Pero mire, yo lo que le quiero decir es que, respondiendo a lo de antes, no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de unas frases. Y usted imagínese que cualquiera de estas frases que yo he dicho... dice, sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia horrible. Usted imagínese que eso lo llega a haber dicho, pues no sé, cualquier presidente del gobierno, cualquier presidente autonómico. Inmediatamente diríamos todos, hombre, esto es inaceptable. Pero imagínese que lo hubiera dicho de los catalanes, que son también españoles. Pues evidentemente no, nos parecería tremendo. Ahora, como lo dice el molto honorable, esto... no es un delito de odio. Pues mire, es un delito de odio como la Sagrada Familia de grande, así de grande. Y yo espero que se siente en el banquillo porque es inaceptable que quien asume el cargo público cometa este y otros que son todavía más graves, como es el delito de conspiración a la rebelión que podremos seguro. Por cierto, con el que pretendían ustedes que me sentara yo aquí a dialogar, que no lo haría, como se suele decir, ni harto vino. Boyer, sí, condenado por la banda terrorista, condenado por pertenencia a banda terrorista, a 14 años de prisión por el secuestro de Emiliano Revilla, es uno de los que se pasea por Bélgica y le van poniendo alfombras rojas. Bueno, pues esta justicia, llamada justicia belga, ha quedado absolutamente desacreditada. Y además está desacreditando y se está cargando el principio de reciprocidad y de respeto mutuo en las resoluciones judiciales dentro del marco de la Unión Europea. La euroorden
que venía a solucionar antiguos problemas de extradición, en esta situación está quedando en ridículo. Y además, fíjese que las razones, entre comillas, que ha alegado la justicia belga son razones formales, razones de defectos formales. Bien, pues en cualquier procedimiento unos defectos formales son subsanables. Bien, dígame usted qué documento falta. Dice que falta la orden nacional de detención. Bueno, pues se dicta la orden nacional si no está dictada. Es una contradicción porque la propia Euroorden decía que lo mismo se puede aportar la orden nacional de detención como una resolución firme donde quede clara la orden de detención, como viene, por ejemplo, en los autos que se aportaron, autos de prisión, y en el propio auto de procesamiento. Por tanto, la justicia belga está quedando en un pésimo lugar y está dejando en una situación muy complicada el marco único de Unión Europea en cuanto a reconocimiento judicial. Y el caso de Alemania es algo muy parecido. Alemania resulta que dicta el tribunal, un tribunal provincial de Holstein, nos dicta una providencia y se agarra en un antecedente judicial que son unos altercados que se produjeron en la construcción de una pista de aterrizaje en Frankfurt por un pequeño grupo ecologista. Y resulta que nada tiene que ver eso con el delito de alta traición, que sí está recogido en la jurisdicción penal alemana, que es coincidente en el tipo penal con el delito de rebelión en España. Y fíjese, permíteme un segundo, ¿sabe usted cuál es el último antecedente, el primer antecedente que uno se encuentra cuando revisa la jurisprudencia alemana hacia atrás? Que se dé la coincidencia exacta en delito de alta traición, utilización de la fuerza policial como se utilizó aquí con los Mossos de Escuadra, negación de la violencia como fue aquí y negación de la competencia del Tribunal Supremo diciendo que tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia. ¿Sabe el único antecedente que hay en la justicia alemana? Dígame usted. El golpe de Estado que se produjo en la República de Weimar por Adolf Hitler. Fue condenado por alta traición alemana por los mismos supuestos. Y esto lo hemos aportado. La acusación popular de Vox en Alemania ha aportado al Tribunal de Holstein precisamente el antecedente del golpe de Estado de Adolf Hitler, que ese Adolf Hitler fue el que luego destrozó el mundo. No vamos a controlar a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, pero el nivel de estabilidad cultural, de capacidad de vivir en paz, lo que se demostró el 1 de octubre, una de las movilizaciones pacíficas más impresionantes de la historia de España. Un día para montar una fiesta. ¿Sabes por qué digo lo de la fiesta? Porque te encuentras con un pueblo, con un pueblo de España, porque imagino que lo metes en España, pero para ti Cataluña es España. No terminaste de ver lo que pasó en para ti Cataluña es España. O te enseñaron el mismo vídeo que me enseñaron a mí aquí, que lo repiten 20 veces. Yo estuve el 1 de octubre votando. Bueno, y pues me tuve que quedar en un colegio electoral, porque es que si no me quedo allí se llevan las urnas. Perdóname, escuchar a un magistrado o exmagistrado, o magistrado que ha sido inhabilitado del Tribunal Supremo mexicana que también estaba muy condenada. Pues claro que sí. ¿Por qué no vas a votar en un día que es un día de movilización social y de fiesta popular? Porque sus antiguos compañeros lo habían suspendido. No tiene nada que ver con esto. Supongo que cuando dictaba sentencia le gustaría que se cumplieran, pero en fin. A mí me gustaría decir una cuestión. Me ha preguntado, yo quiero contestarte. Quisiera explicarte algo muy importante. Si no permites que haya movilizaciones sociales en España, si montas el rollo de la unidad brutal, sí, pues aquí estás diciendo que no. Si no permites que la gente se exprese, si no permites que la gente se exprese y diga, oiga, yo no quiero vivir en un sistema corrupto. Por contestar la pregunta, porque no hay solución a este sistema. Señor Silva, por ejemplo, me gustaría contestar a la pregunta que me has hecho. El sistema de nombramiento de cargos en el Consejo General. No, porque es una politización absoluta. ¿Has metido alguna querella? ¿Has hecho algo ahí? Pero hombre, hay que modificar la ley orgánica del Poder Judicial, no es una cuestión de querella. Yo presenté una querella hace días y no he modificado nada. Pero que no es una cuestión de meter una querella para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Para ver cómo se montan que les dé la gana a los partidos. Pero perdón, cómo se montan los cargos con el permiso de la moderadora, contestar periodista y codirectora del programa. Codirectora del programa. Andaban. Periodista y codirectora del programa. Me pregunta, ¿dónde está la corrupción? Pues la corrupción está en España, en muchos sitios. En Andalucía, con los seres del PSOE. En Madrid y en Valencia con la Gürtel. Ahora parece que también con la financiación del PSOE y con las desaladoras. En Cataluña, con Pujol robando durante 40 años 1.800 millones, que es lo que ha fijado ya los informes de la Guardia Civil. El PNV está también con casos de corrupción. Ahí es donde está la corrupción, más de 500 procesados políticos. Pero es que además, nosotros añadimos, también hay corrupción cuando hay malversación de caudales públicos, como se ha hecho en el llamado Procés, que yo prefiero llamarlo golpe de Estado para no equivocarnos. Esa es la realidad. Però si ahí es donde hay corrupción. El ministre Montoro va dir que no hi havia malversació. Claro, el ministro Montoro ha dicho que no hay malversación y los informes de la Guardia Civil dicen lo contrario. ¿No será que el ministro Montoro está intentando, tal vez, evitar que se sepa
que no ha hecho la más mínima vigilancia sobre el control de los FLA, por ejemplo, y que pueda tener alguna responsabilidad. Claro, decirlo eso a un periodista del Mundo está muy bien. Cuando ha presentado el informe a Llarena ya ha empezado a decir, bueno, yo puse los controles que pude, pero puede haber habido malversación. Ya empiezan las cosas. Y cuando el señor Montoro sea citado, porque ya sabemos que va a ser el testigo principal de la defensa de los golpistas, seguro, lo van a citar. Mire usted, señor Montoro, venga usted aquí a ver qué explicaciones da. Porque ya duele tener que ver al ministro de la Hacienda española, que es el máximo responsable del control de las cuentas, y más desde que se aplicó el 155, del control de las cuentas de una comunidad autónoma. Él tenía la clave de la caixa. Esto es, y que su interventora tendrá que dar también muchas explicaciones, porque ya digo, los informes de la Guardia Civil, los informes que se están aportando desde hace 1 año y medio, dicen lo contrario. Ya vamos por 2 millones de euros, pero quedan pendientes muchas pruebas. Así que dejemos mejor al señor Montoro, que ya va a tener que defenderse él solo. Y si tiene esa agilidad de decir cosas como el señor Catalá, que salió corriendo a decir que él no veía en Quim Torra ningún tipo de delito, ¿vale? Pues ya sabemos quién va a ser el testigo preferente del señor Quim Torra. Señor Ortega. Vostè ha fet referència fa una estona a l'advocat Boye i l'advocat Boye ha volgut replicar-li. Condenado por pertenencia a banda armada, a banda terrorista ETA, a 14 años por el secuestro de Emiliano Revilla. D'acord. Senyor Boye, bona nit. Hola, buenas noches. Vostè dirà. Bueno, a mí, yo la primera pregunta que tenía es si el compañero es realmente un abogado en ejercicio, porque si es abogado en ejercicio debería conocer el Estatuto General de la Abogacía, que impide implicar al abogado contrario en el pleito. Pero bueno, veniendo de Vox puede ser cualquier cosa. Yo jamás contestaré a un terrorista, ni en plató, ni en directo, así que puede seguir preguntando lo que quiera, porque yo es como si no lo oyera. Hombre, compañero, la gente no se tacha por los delitos, es decir, tú no eres el ladrón, el no sé qué, el terrorista, esos son hechos penales y las personas no quedan calificadas por estos hechos. Es decir, si hay algún abogado que ha sido terrorista en el pasado, quiere decir que cometió hechos de terrorismo, pero no se le puede calificar como un terrorista. Si hay una persona que ha sido un asesino o un ladrón, no se le puede... No, esto es una calificación que desde el punto de vista de la justicia penal supone un avance fundamental y que está en la dogmática penal alemana. Cuando me ha recordado la cuestión de que a las personas no se le tachan si son ladrones o terroristas, yo solo digo una cosa. Yo tengo en cuenta cuando voy a hablar con alguien si es un terrorista, si es un delincuente, si es un violador, si es un pederasta. Yo sí lo tengo en cuenta. Pero y especialmente el verbo ser a nivel de definición metafísica. A ver si puedo terminar, porque creo que tienen que intervenir los periodistas. A todo el sistema de rehabilitación penal. Pero sobre todo... No creo que creas eso, sobre todo, creo que te deja llevar por el apasionamiento sobre todo, de lo que lo de la tendría, rebelión. A ver si puedo terminar, sí. Sí. Sobre todo tendría muy en cuenta cuando vaya a contratar a mi abogado. Ah, pues le va bien, no es por nada. No, lo digo porque ha sido sido tu abogado. ¿Y qué problema tienes con eso? No, digo que yo tendría mucho cuidado a la hora de contratar a un abogado, no contratar a un abogado que pues ha sido esto es un una terrorista. Buena noticia, es decir, que a mí me han condenado, pero esto tiene datos y pruebas de que me han condenado porque por el Tribunal Pues Supremo. esto sería interesantísimo 17 años de inhabilitación. Y me han condenado ¿Y quién era el porque abogado? el abogado era terrorista. Desde ¿Quién era el abogado? ¿Quién era el abogado? Tuve varios. No, el que llevó la causa en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia. Tuve varios abogados. Pero fue el terrorista que acaba de llamar por teléfono. Yo no creo que puedas definir a las personas en función de un delito que cometieron o no en el pasado. Fue o no tu abogado. Si la condena viene de la jurisdicción española, pero que si mira lo que ha pasado Supremo, con la doctrina Parot, pero si se nos cae todo... Pero si no lo digo yo, si lo dijo el Tribunal Supremo. Bueno, pero el Tribunal Supremo tampoco vale. Pues nada, el Tribunal Supremo es el que está en cuestión. Es un tribunal que ha sido rechazado por todas las jurisdicciones europeas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también. Recullo el primer ítem. Debe evitarse cómo, pues Vox propone recuperando la competencia de educación para que en toda España se pueda estudiar, sí, la historia real, no la historia inventada, para que se les enseñe a respetar la autoridad y el Estado de Derecho y no fomentar el delito y el golpe de Estado. Ese es el objetivo. Es justo lo contrario de lo que usted está pensando. No es el objetivo en adoctrinarles en un odio distinto. Es en lograr generaciones que conozcan la historia de Cataluña como parte inseparable de la historia de España. Però què fem amb aquests 2 milions de persones? Pues esos 2 millones de personas que yo considero
tan compatriotas como los otros dos, igual exactamente a esos 2 millones de personas, creo que les irá muchísimo mejor el día que vean que sus impuestos no se gastan en estructuras del Estado, en embajaditas por fuera, en robo a mano armada, que es lo que han hecho amparándose en la bandera del separatismo. Eso es lo que les va a ir muchísimo mejor. Que, por cierto, luego no hay dinero para pagar a las farmacias. Eso también, eso también. Sí ha habido dinero para crear estructuras de Estado, sí ha habido dinero para generar golpes de Estado, para hacer una propaganda machacona. Para eso siempre ha habido dinero. Pero para lo importante, mire usted, para la sanidad, para la educación, para las infraestructuras, para eso no hay dinero. Esa es la gran diferencia. Que creo que esos 2 millones de españoles que dice usted, que son españoles, son catalanes españoles, creo que se merecen un respeto y no tener como presidente a un tipo xenófobo que lo que está haciendo es insultando al resto de España.